la manera en la cual hay que lucharla es evangelizando otra vez a la Argentina. Argentina tiene adentro un cassette que lo único que produce es miseria, pero sin embargo cree en ese cassette. Nos venden todo más caro que afuera con el cuento de que si no, no hay empleo. Nos cobran impuestos como en ningún lugar del mundo porque si no, no hay derechos. Y los sindicalistas también nos explotan con el cuento de la justicia social. Por eso mi discurso, mi pelea es contra la explotación que sufrimos como sociedad y a favor y conectado de la más profunda sensibilidad social. Hola, 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 hola. No. Sí, créanlo, soy yo, volví. Y un día volví. Un día volví. Volvió Milei y será Millones. Ya es Millones, Milei. O sea, en realidad volví porque, digamos, me logró capturar Saldívar por la calle y me trajo. Lo metí en el auto y me traje hasta acá. Claro, ojo, igual que ahora a ver si todavía, se rumorea algo. No, por favor. Tengamos la fiesta en paz. Pues claro, tengamos la fiesta en paz. Bueno, acá estamos. Así que bueno, hoy tenemos un programa muy divertido. Sí, claro que sí, como siempre. Vamos a tener al amigo Raúl Aragón hablándonos del escenario político. Y después vamos a hablar un poquito de economía. Y sí, vamos a hablar de economía. ¿Se puede? Ya que estamos. Digo, ya que vine. Ya que viniste, aprovechamos. Sí, así ¿Qué de economía? ¿De qué aspecto vamos a...? Mira, lo que a mí me parece interesante y que es relevante para la toma de decisiones es básicamente mirar lo que es la cabeza en términos de pensamiento de análisis económico de los economistas, de los candidatos, ¿no? Exacto. Como para tener una idea hacia dónde pueden ir. O sea, uno se tiene que hacer a la idea, porque en realidad como un programa, no sé si, la verdad yo no accedí, no sé si... No hay ninguno que haya presentado algún programa, pero cuando vos conocés las ideas que tienen, ya te das cuenta de para dónde pueden llegar ahí. Claro, cómo va a terminar funcionando eso. Entonces, me parece que hay elementos que permiten... Está bien. Tener una perspectiva hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque el oficialismo ya lo conoces, te lo reconfirmaron a Duhovne, y por otra parte, del otro lado, bueno, están las voces de Kicillof, de Álvarez Agis y Culfas, ¿no? O sea, y eso te da una pauta de cómo estarían viendo las cosas. Exacto. Digamos, los dos repitiendo sus sendas administraciones. Digamos. Exactamente, sí, así es, exacto. O sea, digamos, entonces, esa es la que estaría... y bueno, pero entonces mejor empezamos, ¿qué te parece? Claro. Con una mirada política, ¿no? Tal cual. De la... Sí, porque así, digamos, o sea, le damos un marco, digamos, al tema económico de cómo viene, ¿no? O sea... Lo tenemos a... No lo tenemos. Pero sí, vamos a hacer un panorama, a ver cómo... La verdad que la gente está medio como abrumada, nosotros incluidos, ¿no? De los dimes y diretes, que 2 puntos para arriba, que 3 puntos para abajo, que sí, ¿no? Unos y otros. Pero bueno, es lo que ocurre en estos días previos a las PASO. Ahí hay algo muy interesante que... Tomaron una suerte de relevamiento que hace Álvarez Agis, ¿sí? Que es tomar el promedio de todas las encuestas que están dando vuelta y mirar cómo eso va evolucionando. Es interesante eso porque claramente Álvarez Agis es de los que rechazan la hipótesis de expectativas racionales y sucede que ahí aprendió a usarlo, pobrecito. Pobre, bueno, nunca es tarde. Vamos a preguntar, vamos a hablar con los que saben. Con los que saben. O sea... Con Raúl Aragón. Con Raúl Aragón. ¿Cómo está, Raúl? ¿Cómo están ustedes? Gracias por llamarme. No, por favor, siempre es un gusto. ¿Qué tal, Raúl, querido? ¿Cómo estás? Javier Milei. Milei, amigo mío, ¿cómo estás? Todo bien, todo en orden. Bueno, acá estamos desilvanando, tratando de silvanar el que 2 puntos para arriba, 3 puntos para abajo, que suben, que bajan, que se acercan, que se... ¿Cómo lo ves? ¿Qué tenés para comentarnos tan cerca de las PASO? Sí, mira, a ver, te voy a decir lo que tenemos nosotros y lo encuentro acá porque tengo un problema con la compu en este momento, pero bueno, ahí está, para que paro esto. Nosotros terminamos hace un ratito. Ajá. Y un rato todavía están haciendo los gráficos, porque ni siquiera... Así que tenemos la recontra primicia.
Sí. Nosotros tenemos Fernández 41,6, Macri Pichetto 36,1, eso da una diferencia de 5,5. No es una diferencia para festejar por parte de Fernández, te diría. Claro, porque supo ser mayor. Sí, y tampoco es una diferencia para festejar por parte del gobierno, digamos, es un borderline esta, ¿no? Claro. Porque está muy polarizado y le va a costar, al gobierno le va a costar superar, es decir, aumentar 5,5, no sé de dónde, porque Perdón. bueno... A ver, yo hago este análisis. El voto de Fernández es un voto duro que estén donde estén, los votan, en primera, en segunda, en paso, en donde sea. El voto de Macri duro es menor, pero en la volatilidad de los votos hay más para ganar el oficialismo que la oposición. ¿Estoy en lo cierto? Sí, claro. El voto de Fernández es un voto muy duro. Lo que ocurre es que en este escenario yo no sé si en primera, con este resultado, si es que se da, yo no sé si no hay una polarización ya en primera vuelta, ¿no? Una polarización definitiva en primera vuelta, donde gran parte del voto Spert y una parte del voto Labaña ciertamente migran para Macri. Para Macri, claro. Bueno, ¿y cuánto tenés? ¿El tercero quién es? El tercero es Labaña Urtubey, con, ya te digo, 8,3%. Tremendo número. Sí, buen número, ¿no? Sí. Y Esper Rosales está en 5,7. Wow, también buen número. Sí, es un buen número. Para Paso, ¿vos eso mide eso? Sí, es la Paso. Gómez Centurión no entraría, Romero Feliz tampoco y Biondini tampoco, no llegan al 1,5. No, claro, claramente. Pero esos votos, por eso te digo, de esos votos el grueso se lo lleva el oficialismo, está claro, ¿no? El que votó Esper no va a votar en primera vuelta. No, el que votó Esper, cuando nosotros en otro escenario habíamos cruzado escenario de Paso con escenario de balotaje, porque no podemos construir la primera vuelta porque no sabemos quién queda dentro de la primera vuelta. Claro. Entonces, pero sí se puede estimar un escenario de balotaje. En ese escenario de balotaje, Fernández, Macri Pichetto, el 50% del voto Esper se iba con Macri, el 20% se iba con Fernández, porque no te olvides que el Urtubey Labaña Urtubey, es decir, el voto Urtubey, el componente del voto Urtubey es un voto peronista que no puede nunca votar a Macri. Pero es 20%, o sea, sería un 1,6. Claro. En cambio, de los 8,3, 4,1, 4,2 se van con Mauricio Macri. Y después, en el voto Esper, el 50% se iba con Macri Pichetto, el 10% se iba con Macri y con Fernando, y el resto se iba a indecisos, voto en blanco, etcétera. El voto de la izquierda, en cambio, sí, en un 70% se iba con Fernández. Pero el voto ¿qué está? ¿Cuarto, quinto del caño? 3,1 tiene, sí, está quinto. Decime una cosa, ¿habría alguna posibilidad de que alguno ganara en primera vuelta? Hay posibilidades, no es demasiado probable hoy, pero fíjate que si Fernández está en 41,6, con 3,4 más, llega al 45% y gana. Porque acordate cómo es la ley, con 45%, claro, llegando al 45%, aunque el otro tenga un voto menos que vos, igual ya no hay balotaje, gana el que tiene 45%. My God. Bien, ¿y hay posibilidades de que esto se revierta en los próximos días? Es poco probable, ¿no? Es poco probable, tendría que suceder algo que hoy no lo veo en el horizonte. El desgaste, de todas maneras, esta diferencia de 5,5 puntos a favor ya la venimos registrando hace más o menos 10 días. Es verdad que repuntó porque la diferencia era mayor, pero se estancó ahí. Y yo creo que Alberto Fernández finalmente encontró en la campaña, poniendo la economía en el centro del debate, sacando otros temas, por ejemplo la corrupción, que era el gran tema de
del oficialismo, lo sacó del debate, instaló esto, y es un tema muy difícil para el oficialismo. ¿Cómo justificar la economía? ¿Cómo justificar 14 millones de personas con hambre, el aumento de la pobreza, de la inflación, de la desocupación, de la deuda externa? Es muy difícil defender eso. ¿Cómo te imaginás si a vos te contrataran para el debate? ¿Dónde se tiene que parar el presidente? En su casa se tiene que parar, porque no tiene cómo defenderlo. Porque imagínate que entre, imagínate que además de Fernández entre Labaña, Espert y Del Caño y Castañeda. Ponele que entre. No, bueno, van a estar todos contra él, pero ahí tienen otro problema, que van a parecer todos kirchneristas. Ojo que ahí también hay un problema, si yo soy... Sí, pero según cómo se planteen, ¿no? Según. Lo que yo también tengo dudas de cómo va a ser ese debate. O sea, que entre las PASO y la primera vuelta hay 2 debates obligatorios. Sí. Bueno, ahora, ¿cómo tenés un debate entre 6 personas? Sí, va a ser... Es muy difícil. Ahora, yo vi el debate que hubo en Santa Fe, que eran 3, claro. Perotti, Corral y Bonsati. Y en realidad no fue un debate, había un tema... Sí, y cada uno hacía su ponencia, digamos. Sí, decía lo que pensaba de ese tema y después lo decía. Eso no es un debate, eso es una exposición de plataforma electoral por partes, qué sé yo. Sí, exacto. El primer debate aquel histórico que se hizo fue un poco así también, con varios. Después con 2 fue un poquito más debate, pero el primero fue así también, cada uno decía... Sí, el debate que se hizo de balotaje estuvo bueno. Decime una cosa, sí, el segundo para el balotaje, ¿qué te han hecho, en qué te han convertido, Daniel? Sí. Ahora, ¿puede cambiar alguien en el debate? O sea, ¿hay una proporción de gente que se queda ahí y puede terciar a favor o en contra de un candidato después del debate? Es ambiguo eso, ¿no? Yo la verdad que técnicamente no lo veo posible. Ya votaste imagínate, ya votaste las PASO, votaste la primera vuelta y te vas a llevar por el debate, ¿no? Es raro. Bueno, es que lo que pasa es que si vos votaste en las PASO, cualquiera de los otros 3 candidatos o 4 candidatos, tenés que volver a decidir por quién votás. Claro, eso es cierto. No, tenés que elegir entre los dos. Tenés que elegir. Claro, digo, lo único que te sirve el debate es para los que están en la zona gris. Claro. Convenzan, salir a pescar, claro. Yo estuve invitado cuando fue el debate que está contando Raúl, el que estuvo bueno, el del presidencial. Sí. Y era muy loco porque claro, yo fui como neutral, o sea, como te imaginarás. Como opositor, ¿de quién? ¿De cualquiera? Viste que digo, en el caso mío, viste, o sea, el anarcocapitalista, viste, no se casa con nadie. Pero, entonces, a mí lo que me sorprendía era que los que eran de Cambiemos lo habían visto aplastando a Scioli. Y los de Scioli veían aplastando a Macri, o sea, y nada, yo ese debate lo vi, para mí el debate, esto como yo lo había visto, de los 4 ejes temáticos, Macri lo aplastó, le ganó 3-1, o sea, y aparte en la primera parte, que eran 2 temas, ahí lo apedreó, lo bailó, fue humillante. Y después creo que tuvo la frutilla del postre con... El beso de Julián. Claro, exacto. Y lo otro, digamos, con lo cual lo mostraba a Scioli como un mentiroso, ¿no? Sí. Digo, porque que después, pocos días después se conoció eso, ¿no? Pero me parece que ahí es como dice Raúl, ¿no? O sea, sirve para los que están en el medio, en los indecisos, ¿no? Sí, pero hay un dato más, no es solamente eso. No pretendió ser exhaustivo lo mío, es la opinión de un amateur. No, pues está bien, es correcto lo que pasa es que, así como hay indecisos, hay voto decidido lábil. ¿Qué es un voto decidido lábil? Cuando vos le repreguntas, ¿por quién va a votar? Por el candidato A. ¿Estás seguro de que va a votar por el candidato A o puede llegar al candidato de opinión? Un cierto porcentaje, no demasiado grande, 2 o 3 puntos,
siempre te dice, no, podría cambiar de opinión. Sí, claro, pero en este contexto esos 2 o 3 puntos es un número. Claro. El voto lábil, el voto, sí, se llama voto lábil, el voto dudoso, en fin, le damos nombres raros, pero ese voto puede también cambiar tu elección, ¿no? Y decime una cosa, el fantasma que siempre aparece del voto en blanco, el impugnado, ¿figura? ¿Importa o realmente siempre importa. Importa. ¿Sí? Esta vez vos lo encuestaste, digamos, gente que diga, yo no voto a ninguno. Sí, tenemos, creo que 4%, 3,8 me parece que tenemos el voto en blanco, no te digo. Voto en blanco, no, 3,1, sí. Pero lo que pasa con el voto en blanco es que en el escenario de paso, el voto en blanco cuenta, forma parte de los votos válidos. Porque es lo que dice la ley. Se tomarán en cuenta los votos válidos. El voto en blanco es un voto válido, no es un voto impugnado. Ahora, en primera vuelta, en balotaje, son los válidos afirmativos. Claro. Los votos que, además de no ser impugnados, dicen... O sea, pasado a limpio, en paso, votar en blanco favorece al que va primero. No, es en paso no, en la otra es. En la primera vuelta. En la primera vuelta de la cuenta, claro. Te doy un ejemplo con números redondos para que no se ponga nervioso mi ley, que hace muchos números ahí. Ya está escribiendo las paredes, no sabes lo que es. Es muy difícil. Lo peor de todo es que no es cierto lo que estás diciendo, pero digamos es absolutamente creíble. No, totalmente, por eso lo hago. Para difamarte, perdón. Claro, para difamarlo. Claro, hay que difamarlo, hay que bajarlo de alguna manera. Vamos a suponer que votan 1000 personas, ¿no? Que hay 1000 votos. Y el candidato A tiene 100 votos, el candidato B tiene 50 y hay 100 votos en blanco. El candidato A tiene 100 votos sobre 1000, tiene 10%. El candidato B tiene 50 sobre 1000, tiene 5%. Ahora, vos sacás los 100 votos en blanco y entonces esos 100 votos del candidato A ya no se calcula el porcentaje sobre 1000, se calcula sobre 900, entonces tiene 11 puntos, pues 100 es más o menos 11% de 900. Y aumentó un punto. Y el candidato B, que tenía 50 puntos sobre 900, es 5,5. O sea, el candidato A aumentó un punto y el candidato B solamente aumenta 0,5. Pero es un fenómeno matemático, no es una cuestión. Exactamente. Sí. Pero entonces, cuenta, digamos, no es ínfimo. En esta vuelta. No, por eso, en paz, en primera vuelta y balotaje, el voto en blanco termina favoreciendo al que está primero, porque como se distribuye, se calcula sobre una base más chica, el que está primero crece más que los otros. Decime, y también vos tenés, ¿tenés alguna previsión de que la gente no vota tanto en las PASO o pudiste ver que hay una conciencia de que es importante votar en las PASO? Mira, el problema con las PASO presidenciales es que solamente tenemos un caso. Claro. En 2015. Al no tener una secuencia histórica, digamos, de 3, por lo menos, claro, no podés establecer un patrón. Lo que sí podemos decir es que pasó en la última PASO. Votaron 2 millones más en primera vuelta de los que votaron en la PASO. ¿Se va a repetir eso? Yo creo que sí, pero no tengo un argumento científico para eso. No, claro, pero... No tengo patrón. A ver, sí, entiendo perfecto. Ahora, yo lo que digo es esto. Yo haría este análisis político. Si Macri saca una diferencia muy grande respecto de Fernández, el interregno agosto-octubre va a ser un carnaval, digamos, va a ser muy complicado. Entonces, digo, para el que tiene miedo que vengan los Fernández de vuelta, tendrían que sopesar la importancia de las PASO. Este es un argumento que yo elaboro, en un tubo de ensayo. Ahora, no sé si pasa la realidad. Y sí, porque las PASO hoy no son una elección porque no definen nada, es un concurso de popularidad. Claro. Pero sí pueden tener ese efecto. Suponete que la diferencia, yo me equivoqué y en vez de ser 5,5 es 8. Bueno, se incendian los mercados, hay un delirio, se dispara. ¿Qué va a decir el oficialismo? ¿Ven lo que pasa si ganan ellos? Claro. O sea, Alberto Fernández hoy le conviene... Que sea chica la diferencia. Ahí. Claro, una diferencia que no perturbe los mercados. Claro.
Mirá Eso vos. es muy difícil de manejar, no sé, que no lo pueden estimar a eso, manipular eso para que sea eso. Mirá qué interesante. Igual yo tengo, a ver, yo lo veo un poco distinto ahí, Raúl. A ver. Porque yo creo que si llegara a pasar esto, ¿no? Que se incendian los mercados, con lo que podría hasta derivar casi en una hiperinflación, dado los desequilibrios que tiene la economía en el plano monetario. Yo creo que los Fernández terminan ganando caminando, porque en un escenario de hiper... Ahí está, sí, porque mi interpretación es una posible. Yo no sé cómo reacciona después el público a eso, claro. El electorado. Sí. ¿Qué sé yo? Exacto. ¿Qué sé yo? Pueden ser las dos. Puede ser la que dice Sí, Javier ahora, o la que decís vos. Claro, ¿sabés de qué depende, me parece a mí? Me parece que depende de cómo el oficialismo maneje esa hipotética situación de desmadre económico. Claro, por eso me parece que No a sé. ver, cierto candombe lo favorece al oficialismo, por decirlo de alguna manera, pero el candombe desastre lo prende fuego. O sea, no, digo, me parece que es una situación muy complicada, ¿no? O sea, digo, hay un nivel de candombe que al oficialismo le sirve para mostrar al cuco, pero hay un nivel de candombe que es tan grande que le hace perder la elección. Y sí, ahora yo te insisto en algo, no, en este punto yo no sé estimarlo porque hay otras variables en juego ahí. Es imposible saberlo, Raúl. Claro, es imposible saberlo. Yo no encuentro las variables que me puedan pintar los escenarios posibles sobre eso. Habría que pintarlo un rato, ¿no? Sí, no, pero igual, digamos, vos podés tener sobrereacción de variables. No, olvídate. Y aparte, Sí, claro. O sea, el problema es todo lo podrido que está abajo. Porque ahí, ponele, yo tengo medido los límites de un despiole, ¿no? Ahora, en realidad, yo digo los límites del despiole. Los límites del despiole es la que me queda de inflación remanente del año pasado, ponele, 50 puntos. ¿No? Por el despelote monetario del año pasado. Tengo el despelote de las LELIC, ok, 80%. ¿Sí? Y tengo el problema del sobrante monetario. Todo eso da una multiplicación del nivel de precios por 6, o sea, 500% de inflación. Ahora, eso es porque estás asumiendo que la demanda de dinero cae al nivel de equilibrio, al nivel nacional. Ahora, digo, cuando vos tenés un escenario de esa característica, no te vas al nivel nacional. O sea, lo más probable es que te vayas a un nivel de demanda de dinero parecido al que hubo en la hiper de Alfonsín. O sea, con lo cual ahí, digo, el índice de precios no se multiplica por 6, se multiplica por 40. Claro. ¿Me comprendés? Sí, Entonces, digo, claro, es imposible saberlo, porque ponele la hiper de Alfonsín, la demanda de dinero cayó a 0,2% del PBI. Tenés 8%, tenés 40%. Bien. Sí, claro. Raúl, sí, perdón. Sí. No, te iba a preguntar si tenés algún otro dato, alguna otra reflexión así fresquita. Sí, quiero agregar algo. Mi provincia de Buenos Aires, gobernación, mi ciudad de Buenos Aires, jefatura de gobierno, se pueden medir porque van atadas a la presidencial y no sabes cuánto es el nivel de corte. Claro. Es decir, yo tengo números los medí, pero no lo voy a decir porque no tengo idea, loco. Claro, no preguntás porque es un lío, vos preguntás por la fórmula, las dos fórmulas, es decir, suponete, en provincia de Buenos Aires, si las elecciones para presidente y gobernador fueran este domingo, y las fórmulas fuesen Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Fernández Kicillof. Sí, Fernández Kicillof, etcétera, ¿por quién votarían? Bueno, ellos te dicen una, pero entonces se cortaría la boleta. Claro. Y si vos lo ponés por separado, y si la presidencial fuera no, y fuese Macri Pichetto, Fernández, etcétera, ¿por quién votaría? Y después le preguntas, y si la elección del gobernador fuera este domingo, y las fórmulas fueran estas otras, ¿por quién votaría? Lo que estás haciendo es cortando vos la boleta. Claro. Entonces, no te sé, yo la hice de las dos maneras, no sé, lo que creo es que Kicillof está ganando ajustado. Le va a sacar menos que Macri, que Pichetto, que Fernández, porque nosotros sí eso lo medimos por separado, porque presidencial en la provincia sí la podemos medir por separado. Porque
porque no hay nada que la condicione. O sea que le cortan boleta en provincia a Fernández. Claro, claro. No sé, eso es una suposición. Lo que quiero decir es que vos podés medir por separado la presidencial. Vos podés preguntar si las elecciones por este domingo, porque él votaría en el contexto del electorado de la provincia de Buenos Aires. Y lo que nos dio eso, nosotros lo hicimos la semana pasada, hace unos días lo hicimos, claro. Nos dio una diferencia de casi 9 puntos Fernández por encima de Macri y Pichetto, ¿no? Ese número yo le creo, hasta ahí le creo. Ahora, después lo que pasa en la gobernación, no sé. Interesante. Ok, bueno, hemos quedado con un panorama, yo un poco pasmada, pero bueno, veremos, hablaremos después de las PASO, si te parece, Raúl. Okay, cuando ustedes quieran. Y chequearemos qué tan cerca estuvimos de todas las especulaciones o qué tan lejos, dale. Sí, me parece que está muy difícil esta elección. Claro, tremenda, muy finito todo, ¿no? Y muy lábil, como vos decías. Muchas gracias, buen fin de semana. Abrazo grande, Raúl, querido. Que estén bien. Gracias. Chao, chao. El economista Javier Milei está en Radio Conexión Abierta. Demoliendo mitos. Volvimos. Bueno, un poco impresionante, Sí. digo. A mí me impresiona un poco este abismo político, Sí, ¿no? exactamente. Bueno, vamos al abismo económico ahora. Mirá, yo creo que el análisis de la economía tiene que tener, antes de ver lo que puede pasar a la luz de lo que propone cada candidato, entender qué es lo que está pasando, no solo en la coyuntura, sino básicamente lo que está abajo, ¿sí? Que son los fundamentos. La realidad es que el problema de la economía argentina es que los fundamentos están podridos. Claro. A ver, Argentina inexorablemente camina a un default. ¿Por qué? Porque Argentina, para poder pagar la deuda, necesita un superávit primario de 3,5 puntos del PBI. Argentina, si le saliera todo bien tal cual le espera el gobierno que fuera, terminaría con un resultado primario nulo. O sea, está a 3,5 puntos de alcanzar la solvencia fiscal. Ahora, la realidad es que para lograr ese número, este año lo que va a tener es que va a trabajar con el efecto de la licuación. Es decir, hay algunas partidas se van a estar licuando, o sea, por ejemplo, las jubilaciones vienen 6 meses atrás. Entonces, digo, como vos tuviste una aceleración inflacionaria, Se licuaron. entonces, digamos, la primer parte vas a licuar y cuando empiecen a recuperarlo, digamos,
va a entrar ya en la última parte del año, o sea, entonces te permite licuar parte de ese gasto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, cuando vos corregís por el efecto de la licuación, el resultado estructural es 1,5 puntos negativo. Es decir, Argentina está a 5 puntos de resultado primario para poder ser solvente intertemporalmente, algo con lo cual ni siquiera te alcanza, porque vos podrías ser solvente intertemporalmente, pero no te hacen el rollover de la deuda y defaulteás. O sea, con lo cual, digamos, o sea, para que vos no defaultees es condición necesaria, pero no suficiente, que tengas las condiciones de solvencia intertemporal. Porque vos la podés tener, pero nadie te rolea y defaulteás igual, porque nadie puede pagar toda la deuda junta. Entonces, el primer punto es, ahora, pero vos no podés pretender que te roleen y te den nueva deuda cuando vos ni siquiera cumplís con la condición de solvencia intertemporal. Claro. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema acá radica es que Argentina está, pero lejísimo de eso. Argentina tiene necesidades de financiamiento para el año que viene de $35.000 millones, y en el que sigue $45.000 millones. La verdad, y me parece que la hipótesis con la cual trabajan muchos economistas del gobierno, de pretendiendo que el fondo le ponga más plata a la Argentina, tendrían que tener en cuenta que implicaría que hay que recapitalizar al fondo. O sea, Estados Unidos, ¿qué va a hacer? ¿Va a poner plata para recapitalizar al fondo? ¿Le va a licuar la parte a todos los otros miembros del fondo para financiar a Argentina? Poco mucho, ¿no? Me parece que es una exageración, digamos, apostar ese escenario. Te saco de tu reflexión si te pregunto, al final entonces lo que dijo Calvo tenía razón. Viste que Calvo dijo, si la Argentina no paga, el fondo se funde. Exactamente. Hoy el fondo tiene el problema del deudor grande. Claro. Sí, es cerca del 60% de la cartera del fondo es Argentina. Claro. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con la cuestión monetaria. Vos lo que estás viendo en Argentina son las propias características de un programa de estabilización transitoria. O sea, ¿qué es lo que ves, por ejemplo, cuando el programa de estabilización es creíble, ¿sí? O sea, cuando vos satisfaces las condiciones de solvencia intertemporal, es creíble. Y si además lo implementa alguien que tiene reputación, lo que pasa es que la tasa de interés cae fuertemente. O sea, vos estabilizás y la tasa de interés cae fuertemente. ¿Por qué? Porque la expectativa de evaluación cae. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos haces eso, ¿sí?, cae fuertemente la tasa de interés, la economía se monetiza. Al aumentar la demanda de dinero, porque se monetizó, tenés un proceso donde la tasa de inflación cae fuertemente y además se expande la actividad económica. Esa es la característica propia de un programa de estabilización virtuoso, ¿sí? Virtuoso. Claramente este no lo es. ¿Por qué? Porque vos tenés que cae la tasa de interés, pero cae poco, y después pega la vuelta, o sea, hace el formato de una U. Fíjate que eso pasó con el Sandleris 1, y hoy estás en el Sandleris 2, y nada más que el piso de la U hoy está más alto que el piso de la U de antes. Antes era, ponele 40, ahora es 60 ese piso. Entonces, ese es el punto que tenés. Entonces, ¿qué pasa? El tipo de cambio, tuviste una fuerte devaluación, se te estabilizó, después se te apreció un poquito, y ahora de vuelta subiendo. Entonces, el punto es, suponete lo siguiente, que son todos supuestos falsos, porque ¿qué es lo que dice el oficialismo? No, el problema es que en realidad la credibilidad está contaminada por la posibilidad de que ganen los Fernández. Sí. No, vamos a hacerlo primero. Primero que los Fernández tienen posibilidad, porque el oficialismo en economía hizo todo mal. Punto 1. Punto 2. Digamos, Argentina no está en un sendero que sea sostenible, lo dice el propio Fondo Monetario Internacional. Dice, no es altamente probable que Argentina esté en un sendero fiscalmente sostenible. O sea, quiere decir que no garpa. Quiere decir eso. Entonces, el Bonar 2020 te dice lo mismo, rinde casi 18%, o sea, tenés más de 1.500 puntos de riesgo país en el bono corto, o sea, la curva está invertida, o sea, te está cantando que ahí hay algún problema. El gobierno dice que no es el problema de ellos, que es el problema de la oposición. Ok, digamos, o sea, pero de alguna manera, o sea, alguien está descontando que esto no cierra. Entonces, vos le podrías echar la culpa a la oposición, sí, solo si vos tuvieras un programa consistente, con alguien que tenga reputación, por ende que sea creíble. Para mí no es alguien, el gobierno no tiene esa reputación. O sea, como para que, si cumpliera las otras dos cosas,
que no las cumple, digamos, fuera un elemento para tener la caracterización de un programa de estabilización exitoso. No lo tiene. Ese es el primer punto. O sea que la economía hoy tiene una coyuntura monetaria que claramente es transitoria, todos los fundamentos están podridos y como le contaba antes a Raúl, o sea, tenés un despiole monetario de órdago. O sea, y si la gente se llega a asustar y corre contra el peso, digo, claramente vas a una hiper, vas a una hiper. O sea, claramente lo que hizo Fernández, Alberto Fernández con los de la LELIC, digamos que fue una burrada. Claramente eso podría haber significado tirar nafta al fuego, era como llamar a Nerón. Pero eso también te muestra de lo incompetente de sus economistas que le hagan cometer un error así. Porque, a ver, yo no creo que Alberto Fernández se haya puesto a hablar de las LELIC sin asesorarse por antes por la bestia burro, ¿sí? de Culfas, que supuestamente fue digamos, gerente general del Banco Central en la época de Marco del Pont. Pero el problema es que Culfas es un burro. O sea, yo lo voy a decir así abiertamente, es un burro. Voy a explicar por qué. Él fue gerente general del Banco Central cuando estuvo Mercedes Marco del Pont. No es un cargo menor, ¿eh? Es un cargo muy importante. De hecho, es parte del Copom, por ejemplo, para que te des una idea. Después, digo, o sea, te puede parecer mejor, o sea, lo que quieras, pero, digamos, o sea, es un personaje muy importante en el proceso decisorio. Hay algo en economía que se llama la regla de Tinbergen. A Tinbergen le dan el Premio Nobel de Economía en 1969, junto a Frisch, donde él, digo, por algo que se llama, digo, la teoría científica de la política económica, es cuáles son las características para que vos la política económica tenga algún sentido. Entonces dice que por cada objetivo de política económica que vos tenés que tener por lo menos, un instrumento independiente. Eso tiene que ver con una cuestión matemática. Digo, tiene que ver con que puedas invertir la matriz. O sea, sí, complejo. Digo, para los que están acostumbrados en términos de pensar en ISLM, donde vos determinás la tasa de interés y determinás endógenamente el producto y exógenamente el gasto público y la cantidad de dinero, en realidad vos fijarías un objetivo de tasa de interés y de producto y deducís cuánto debería ser el gasto público y la cantidad de dinero para cumplir ese objetivo. Es una forma de invertir la característica de ese ejercicio. Bueno, esa matriz tiene que tener determinadas características para que eso se pueda hacer. Pero vos, por cada objetivo que tenés que tener por lo menos un instrumento. O sea, a veces ni siquiera te alcanza. ¿Qué hizo el burro este con Marco del Pont? Que es la Carta Orgánica del Banco Central Nueva. A un instrumento le asignaron 5 objetivos. O sea, habría que hacerle un juicio de mala praxis y sacarle el título a los dos. Por burros. Además, o sea, Marco del Pont es alguien que reniega de la independencia del Banco Central. Reniega y además es profundamente burra, igual que Culfas, que es otro burro. Miran la cantidad de dinero y miran los precios, o sea, la variación de la cantidad de dinero y la variación de los precios. Entonces, es impresionante porque tienen curvas espejo. Entonces, ves que acá sube y acá baja. No te das cuenta que en realidad es el rezago de la política monetaria que justamente te está cantando que por lo menos son 12 meses. O sea, esa curva espejo te está mostrando los rezagos. O sea, ni siquiera entienden lo que son los rezagos. Y esto sí es grave porque, digamos, tanto el burro de Kicillof como el burro de Álvarez Agis, como el burro de Culfas, ¿sí? Dice, esto muestra que los monetaristas no tienen razón con que la inflación es un fenómeno monetario. Porque hoy el Banco Central emite, y sin embargo la inflación, claro, manga de burros. O sea, digamos, ¿ustedes creen que con eso están chicaneando el monetarismo y lo que están mostrando que son unos burros que no saben nada? Hay una conferencia de Milton Friedman del año 1970 que la da en la Universidad de Londres, donde básicamente él dice que cuando vos iniciás la política monetaria, en un lapso de 6 a 12 meses, ¿sí? De 3 a 6 meses, te dice, vos, eso va a afectar al PBI nominal, al ingreso nominal, o sea, y afecta más a las cantidades que a los precios.
Y después, entre 3 y 6 meses después de lanzado ese proceso, empieza a revertirse el efecto de las cantidades y se empieza a manifestar todo en precios. Es decir, que por lo menos tenés que esperar 12 meses. Wow. Claro. O sea, el rezago de la política monetaria tarda 12 meses. Eso tiene que ver con lo que se llama el efecto Hume-Cantillon, que vos ingresás la plata hoy y la plata va pasando de mano en mano hasta que pega toda la vuelta. Esa vuelta en Argentina tarda entre 12 y 18 meses. Es lo que vos comentabas de la administración de fábricas. Claro. ¿Te acordás? Que vos decías, bueno, Exacto. Él sostuvo un poquito y esa fue la ventaja que tuvo Exacto. el que vino después. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto, la política... Es más, en países desarrollados, todo ese efecto se limpia en 5 años. Acá en Argentina, con lo alocado que somos, se puede limpiar en 1 año, discúlpame, 2 años, para que te des una idea. Para que veas todo el problema de los rezagos, que esta gente evidentemente lo ignora. O sea, critican a Friedman y obviamente que ni siquiera lo leyeron, porque yo te estoy pasando una conferencia que él dio en el año 1970, en Inglaterra. En la sala de Senate Sala, no sé cómo se llama. Yo, digamos, en la nota Jaque Mate a la Heterodoxia 2, puse exactamente la referencia de esa conferencia. O sea, que hace el listado de las premisas monetaristas. Por lo tanto, digamos, esta manga de burros por lo menos deberían tratar de entender eso. Entonces, digo, ¿qué es lo que a mí me preocupa? Que nadie está hablando de poner las cuentas fiscales en orden. O sea, el oficialismo sigue con este gradualismo de velocidad de tortuga embrazada, se estará apurando un poquitito más, pero de vuelta, no te da los números, vas al default. O sea, será un default ordenado, será amistoso, o sea, no será, digamos, la salvajada que hizo, digamos, Kirchner, ¿sí? Digo, porque... hay que, digamos, Nielsen tuvo que lidiar con la bestia esa de Kirchner, o sea, cómo hacía cosas y tenía que de repente volver para atrás porque Kirchner decía pelotudeces, ¿no? Pero, entonces, eso es lo que yo veo por parte del oficialismo, ¿no? O sea, un programa fiscal que a la velocidad que va, no alcanza. No alcanza. ¿Los FF? No, bueno, eso es peor todavía. Porque ahí la piña es muchísimo más rápido. O sea, porque fíjate que lo que los caracteriza es ser burros. Por ejemplo, te dicen, esto se arregla poniéndole plata a la gente en el bolsillo. Es que suena muy bien. Claro, entonces eso implicaría un aumento del déficit fiscal. Fíjate que, y está pensado así, es la misma estupidez de Prat Guy. Fíjate qué es lo que dijo Fernández, que él iba a tomar lo de las LELIQ, que es una burrada, sí, que después lo miramos, porque las LELIQ son 0 cupón. Entonces es cierto que, digamos, si vos tenés 5 puntos del PBI de LELIQ y, digamos, los intereses son 3 puntos del PBI, pero vos, eso solamente se va a pagar el día que te desesterilicen las LELIQ. Claro. Mientras tanto se capitaliza, o sea, vos no gastaste nada. ¿Ok? Sí. Digo, y tampoco, digamos, es un número... A ver, lo que pasa es que en Argentina no hay demanda de dinero, pero hay otros países del mundo que ese número llegó, el equivalente a la LELIQ llegó a ser 22 puntos del PBI. ¿Ok? Digo, con lo cual, está bien, no es el caso de Argentina, ¿ok? Pero, y dudo que Argentina pueda llegar a algo así, pero no hay que ser tan cabeza de termo. O sea, al margen que además implicaba un avance sobre los derechos de propiedad, tremendo, y al margen que implica quebrar a los bancos, con lo cual, digamos, cuando el depositante vaya a buscar la plata, los bancos no tienen con qué responderle, entonces termina en un corralón, un desastre, un plan Bonex, con las consecuencias que ello tiene. O sea, eso fue la burrada que dijo Alberto Fernández. O sea, con lo cual te muestra que sus economistas son burros. Son burros. O sea, ese Culfas es un burro. O sea, no solo porque desconoce la regla de Timberger, además, no solo que desconoce toda la literatura de credibilidad y reputación, sino que además no sabe ni siquiera hacer las cuentas. Pero vos lo ves desde la economía y lo técnico, que deberían tenerlo. Y desde la política, yo te digo que también tienen la mirada esa básica de Cristina Fernández, que dice, la economía es sacarle a uno para darle a otro. Bueno, fíjate esto es interesante. Cuando dice, le vamos a poner plata en el bolsillo a la gente, ¿no? Claro.
Y eso se genera así, o sea, dice, bueno, vos aumentás el gasto, lo financiás con emisión monetaria, eso estimula la demanda genera aumento del producto, aumenta el empleo, aumenta la inversión, entonces la economía entra en un círculo virtuoso de crecimiento infinito. La pregunta es fáctica, empírica. Si esto es tan fácil, el camino del paraíso, ¿por qué no lo hicieron en otro país del mundo? Son pelotudos, o sea, odian a la gente, o sea, claro. Digo, Kicillof encontró, digamos, la fórmula de convertir la tierra en oro. Claro. Digo, primer punto. Segundo punto, fíjate que ellos están hablando de ponerle guita a los jubilados. Eso incrementa el déficit fiscal en 3 puntos del PBI, o sea, te vas más lejos. O sea, hoy estamos a 5, te vas a 8 de la condición. Con lo cual digo, quebrás, o sea, default, o sea, quilombo atroz. Pero no solo eso, fíjate esto, que esto es lo que la parte más grave. Cometen el mismo error que Pratt Guy. ¿Qué es lo que hizo Pratt Guy? La reparación histórica, porque ¿cuál era? Era una redistribución del ingreso a favor del sector jubilado, como eso implica una propensión marginal a consumir más alta, el multiplicador es más alto. Entonces, ¿qué dicen las bestias estas? Que entonces es tanto el efecto multiplicador que va a generar, que genera tanta actividad que el déficit fiscal cae. Yo te digo, vos agarrás un libro de macro básica, tiene algo que se llama multiplicador del presupuesto equilibrado, eso no se cumple. No. Es decir, si vos aumentás el gasto público, lo que va a pasar, aun cuando el multiplicador es una falacia, implica una violación de la restricción de presupuesto, todas las porquerías que hacen que el multiplicador es una pelotuda del tamaño de una casa, aun cuando creyeras esa porquería, el déficit fiscal aumenta. ¿Ok? Con lo cual digo, eso te muestra lo brutos que son, lo burro que son. Ahora, esto digamos, o sea, aparte ponerle plata a la gente. Entonces, mirá qué fácil, que es la vida. Plan fotocopiadora, yo le regalo una fotocopiadora a cada familia y que impriman todo los billetes que quieran y eso nos va a llevar al paraíso. Pero no se dan cuenta que es una pelotudez en tamaño de la casa, es la misma pelotudez, digamos, que no puede resolver el idiota Kicillof cuando Gallardo le dice, bueno, si el dinero no genera inflación, emitamos y no cobramos más impuestos. El otro día lo escuché a Frigerio diciendo que era un error por parte de Kicillof decir lo que decía respecto de... No, pero por eso. Ahora, después fíjate esto. Después también esta gente tiene un problema con lo que es, digamos, con lo cual la sociedad de esto tiene un problema con la inflación. O sea, estos tipos ignoran la naturaleza monetaria de la inflación. Hay un libro que se llama 4.000 años de control de precios y salario. ¿Cómo no combatir la inflación? O sea, hay evidencia empírica desde el año 2800 antes de Cristo. En la quinta dinastía sumeria. O sea, vamos... Y estos tipos siguen negando esto. A ver si hay algo donde se probó, digamos, el déficit fiscal con emisión monetaria. Es en Argentina. De ser el quinto país del mundo, somos 65. Somos el máximo defolteador serial junto a Ecuador. Y si seguimos así, vamos a ser el número 1. Y además le quitamos 13-0 a la moneda. Tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. Digo, ¿qué es lo que quieren probar? Si ya no funcionó. O sea, el escándalo somos nosotros. O sea, de esto que no funciona. O sea, pero no solo eso. Tienen un problema también con lo que se llama la restricción de presupuesto. O sea, estas bestias se quejan del ajuste brutal de Macri y al mismo tiempo se quejan del endeudamiento. Sí, claro. Pero, a ver, digamos, justamente se endeudaron porque no hicieron el ajuste fiscal. Si vos haces el ajuste fiscal, no tenés más endeudamiento. Claro, te dejás de endeudar por definición. O sea que ni siquiera conocen la restricción de presupuesto. O sea, estamos hablando de brutos, pero descarados. Sí, o sea, claro, o sea, digo, si vos hiciste el ajuste, no te endeudás. Claro. Porque hiciste el ajuste. O sea, lo que pasa es que lo que no saben es que cuando el ajuste es gradual, significa que no se tocan los privilegios de la política y cae brutalmente sobre el sector privado. Pero justamente ellos no quieren eso. Quieren hacer más grande el Estado, o sea, quieren hacer más pelota el sector privado. No tienen en mente hacer ningún ajuste del sector público. No, porque eso se dice que eso se arregla gastando más. Claro. O sea, lo que le dijo Pratt Guy a Marcos Peña, y terminamos en el fondo, lo que le dijo Machinea a De la Rúa. No lo tienen en mente. Bueno, entonces digo, después hay otras cosas, sí. No, ¿cómo ves que actuaría, cómo te
a ver, te proyectás con el Fernández, con el kirchnerismo, frente a esta debacle económica en el gobierno? No, pero yo los veo a ver, terminás con un corralito, Ajá. corralón pero salvaje, Sí, claro. terminás, con control de capitales, Ujú. terminás con control de precios y salarios. A ver, el idiota de Álvarez Agid, ¿vos viste lo que dijo? Que él lo que hay que hacer es controlar la distribución del ingreso. Claro. Y de ahí bajar gradualmente la inflación de 50, 35, sucesivamente. A ver, controlar la distribución del ingreso significa controlar el precio de todos los bienes de la economía, controlar el precio de todos los factores de la economía y controlar la productividad de todos los factores. La locura. O sea, algo que ni siquiera se le ocurrió a los rusos. Exacto, eso te iba a decir. Es decir, los rusos a puta de pistola no lo hicieron. Tremendo. ¿Me entendés? O sea, pero entonces vos para hacer eso tenés que ser omnisciente, omnipresente, omnipotente, o sea, tenés que ser Dios. Ahora, si sos Dios, o sea, viene Dios y dice, joven Emanuel, usted lo puede hacer. Digo, entonces ¿para qué la vas a bajar de 50 a 35? Bajar de 50 a 0, pelotudo. De una. O el idiota de Kichilov dice, no, que el comunismo se cayó porque no tenían el Excel. Sí. Pero tenés que ser muy pelotudo. A ver, tenían los mejores matemáticos del mundo junto a los americanos, a Estados Unidos. Mandaban cohetes al espacio y no vas a tener tipos que inviertan matrices para calcular el modelo y somos productos, pero somos boludos. Es decir, no, Kichilov, sos un pelotudo. Se cayó, no porque no tenía el Excel, se cayó porque no podían hacer cálculo económico, porque el cálculo económico requiere de propiedad privada para que cuando vos haces una transacción, donde yo entrego un bien, vos entregás dinero, marco un precio, eso se convierte en una señal, los agentes se coordinan como compradores o como vendedores, y las diferencias generan ajustes. O sea, se marca un precio, se transmite la información, los agentes se coordinan y se produce el ajuste. Si vos no tenés propiedad privada, la primera operación no se hace, claro, y el sistema se descoordina. Por eso no funciona, pelotudo. Porque no había propiedad privada y no se podía hacer cálculo económico. No porque no tenían el Excel, la concha de tu madre. Me queda claro que los kirchneristas serían peores, o sea, no, para nosotros, para los que caminamos por la calle, sería peor. Y sería como Nerón llamarías a Nerón a apagar un incendio. Lo haría más grande. Con esa frase nos vamos, excelente. Esta vuelta fue homérica. Es que usted me inspira, Saldívar. Hasta el viernes que viene. ¡Viva la libertad, carajo! ¿A quién votamos? Es para el presidente. Ser presidente es ser presidente, es ser presidente. Quiero que comience a gobernar. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Es para el presidente!